Saludos a todos, mi nombre es Juan Soria, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP, de la carrera Ingeniería Electrónica en Automatización y Control, de la materia de redes industriales. Este tutorial tratará acerca de bases de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. El temario de lo que vamos a revisar primero son los objetivos, el segundo es una pequeña introducción, la configuración y una aplicación o un ejemplo. La aplicación en cómo nosotros lo vamos a desarrollar. Bien, los objetivos, el primero es explicar conceptos sobre la utilización de bases de datos con SQL Server. El segundo, conocer las ventajas y funcionamiento de SQL Server. Y el tercero es desarrollar una aplicación. Bien, tenemos Microsoft SQL Server. Es un lenguaje de desarrollo utilizado en Transact SQL o TSQL. Es utilizado para manipular y recuperar datos de ML. Sirve para crear tablas y definir relaciones entre ellas, DDL. Y puede ser configurado para utilizar varias instancias del mismo servidor. Es decir, solamente tendremos que cambiar las conexiones, pero va a seguir manteniendo la misma base de datos. Bien, las aplicaciones. Es bastante utilizado en los que son los sistemas de escala. Sirven para gestionar las bases de datos y almacenar los datos en variables dentro de un proceso. Los software donde se presentan o pueden ser utilizados es en WinSC, FactoryTalk, ViewSE, InTouch, Application Server, VideoSync. Permite configurar listas de materiales para redes basadas en Netlinks, RSync. Las características. Soporte de transacciones. Soporta procedimientos almacenados. Incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Estos comandos es lo que nos permite gestionar las tablas. Permite administrar información de otros servidores de datos. Y puede trabajar también sobre la manera de cliente-servidor. Los servicios. SQL Server tiene varios servicios. El primero es SQL Server, que es el motor del sistema. Es lo que gestiona. El segundo es SQL Agent, que es el que sirve para la ejecución de tarea, job script programados, y envío y advertencia en caso de carga pesada e irregularidades en el sistema. Otro tenemos el Full Text Filter Demo Launcher, que es la utilización de los índices especiales del Full Text Scratch por búsqueda textual avanzada. Otro de los que tenemos es el SQL Browser, también llamado el oyente, y es dedicado a comandos enviados y redirigidos a su destino. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el ODBC. Este se instala por defecto cuando nosotros instalamos el SQL Server. Es un estándar que apareció en los inicios de los años 90. Tiene la capacidad para poder acceder a diferentes desarrolladores para acceder a diversos motores de bases de datos. Proporciona flexibilidad importante tanto a herramientas de desarrollo como a desarrollos de terceros. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo práctico o la aplicación. Bien, nosotros tenemos varias versiones. El que yo tengo en este computador es la 2005. Para empezar vamos a abrir inicio a todos los programas y aquí observamos que dice Microsoft SQL Server 2005. El que abriremos es el SQL Server Management Studio. Bien, aquí nosotros tenemos el tipo de servidor. El tipo de servidor que nosotros vamos a utilizar es Database Engine. El nombre del servidor, en este caso, es el nombre del computador. En caso de lo que no estuviese, nosotros lo que debemos hacer es Browse for More y donde dice Database Engine, vamos a tener ahí y damos clic y ponemos en OK. Y la autenticación vamos a dejarla como está. Lo siguiente que vamos a hacer es dar clic en conectar. Bien, nosotros aquí tenemos las bases de datos creadas.
todas las bases de datos. En el Object Explorer nosotros podemos ver las bases de datos, la seguridad, los objetos de los servidores, las notificaciones de los servicios. Entonces, si damos clic en las bases de datos, nosotros vamos a ver el nombre de todas las bases de datos que tenemos. Ya, lo siguiente que vamos a hacer para crear una base de datos, vamos a dar clic secundario sobre Database y vamos a dar clic en New Database. Bien, aquí se nos abre esta pantalla. En esta pantalla nosotros vamos a dar el nombre de la base de datos. En este caso vamos a ponerle tutorial. Y vamos a agregar. Listo. Vamos a dar clic en OK. Y como podemos observar, ya se nos agregó la nueva base de datos que creamos ahorita, que es tutorial. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar las tablas. Para realizar esto, vamos a dar clic en el Object Explorer sobre Databases, en donde tiene el más. Aquí nosotros tenemos los sistemas de base de datos y todas las bases de datos que nosotros tenemos creadas. La que nosotros creamos es tutorial. Entonces, para crear la tabla, vamos a dar clic secundario. Abrimos el tutorial y ahí tenemos los diagramas de base de datos, las tablas. Entonces, en tablas vamos a dar clic secundario, New Table. Aquí tenemos el nombre de la columna, el tipo de datos. Entonces, lo que nosotros vamos a crear ahorita es primero el ID number. Esto porque nosotros podemos agregar varias personas, pero las personas pueden tener nombres repetidos. Entonces con el ID number nos aseguramos de que no vaya a haber este conflicto. Bien, el tipo de datos que se nos pone por defecto es el HR, pero el ID number es un valor entero. Por lo tanto, aquí tenemos varios tipos de datos y el que nosotros vamos a utilizar es el int, que es entero. Y deseleccionamos este alias null. Listo. Nosotros necesitamos que el ID number se vaya agregando uno a uno, es decir, incrementando el número. Para realizar esto, nosotros donde dice a ver, damos clic en el valor a cambiar y nosotros en esta parte de acá abajo donde dice Identity Specification tiene no. Vamos a dar clic en el más y de ahí se nos desglosará lo que dice is identity y nos dice no. Aquí nosotros vamos a cambiar a yes, con lo cual podemos ver que identity increment se nos pone en 1 e identity exceed también se nos pone en 1, con lo cual ya está realizado esto. Ahora lo que vamos a agregar van a ser dos valores. Uno que puede ser un set point de temperatura, que lo agregaremos. Entonces vamos a poner STEM, que va a ser ese de temperatura. Y otro que podemos tener un p-value, que va a ser el valor de la variable de proceso. En este caso, estos dos valores van a ser de tipos flotantes. Entonces, de todos los tipos de datos que nosotros tenemos, vamos a ponerlo float, que es flotante. De igual manera en el p-value. Y listo. Lo que vamos a hacer ahorita es guardar la tabla. Entonces, en las herramientas, aquí nosotros tenemos para los símbolos de guardar. Uno nos dice guardar todo y el otro que nos dice guardar tabla 1. Vamos a dar clic que nos dice guardar tabla 1. Y aquí nos dice escoge el nombre. Ingrese el nombre de la tabla. Entonces, el nombre que nosotros vamos a poner van a ser valores. Y damos clic en OK. Bien. Ahora lo que nosotros vamos a crear es el DNS para poder direccionar esta base de datos.
Para ello nosotros lo que vamos a hacer es inicio, nos vamos a panel de control. De todas las opciones que tenemos en panel de control, lo que vamos a buscar es la que diga herramientas administrativas. Abrimos herramientas administrativas y dentro de todas estas herramientas vamos a buscar la que diga orígenes de datos o DBC. Tenemos esta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es abrir. Ya. Aquí tenemos lo que son las DNS de usuario, que son los orígenes de datos de usuario. Las DSN de sistemas, que son los orígenes de sistemas de datos. Y las DNS de archivo. Ya donde nosotros vamos a agregar son las DSN de sistema. Aquí nosotros tenemos tres, la que es Catalog, Component y Polyglot. El controlador, aquí nos dice que es de Microsoft mismo las tres. Entonces la que nosotros vamos a agregar va a ser de SQL. Entonces ahora damos clic en agregar. Listo, aquí nos dice crear un nuevo origen de datos. Nos dice seleccionar un controlador para el que se desea establecer un origen de datos. El controlador que nosotros vamos a utilizar es SQL Server. Por lo tanto, buscamos donde esté SQL Server y seleccionamos. Ahora damos clic en finalizar. Se nos abrirá esta nueva ventana. Aquí nos dice crear un nuevo origen de datos para SQL Server. En este asistente le ayudará a crear un origen de datos o DBC que podrá usar para conectarse a SQL Server. Entonces aquí nosotros podemos agregar cualquier nombre. Entonces el nombre que nosotros vamos a poner va a ser datos tutorial. En la descripción, cómo desea describir el origen de datos, podemos poner solamente datos. ¿Y con qué servidor SQL Server desea conectarse? En este caso, cuando nosotros creamos la base de datos, ahí el servidor que nosotros pusimos era el administrador. En mi caso era Juanca, y por lo tanto ahorita también voy a poner Juanca. Damos clic en siguiente. Aquí dice cómo desea que SQL Server compruebe la autenticidad del ID de inicio de sesión. Tenemos las dos opciones. La primera es con la autenticación Windows NT mediante el ID de inicio de la sesión de red. Es decir, si nosotros ya estamos en el sistema, ya no nos pedirá. Y la segunda que nos dice con la autenticación de SQL Server mediante un ID de inicio de sesión y una contraseña escritas por el usuario. Si nosotros seleccionamos en esta parte de abajo, se nos habilita para nosotros configurar el ID de inicio y la contraseña. Pero en este caso lo voy a dejar con la autentización de Windows. Damos clic en siguiente. Aquí nos dice establecer la siguiente base de datos como predeterminada. Entonces voy a seleccionar esa casilla de ahí y la que voy a poner es la base de datos que nosotros creamos en SQL Server. Si recuerdan, el nombre que creamos es tutorial o el nombre que ustedes le hayan puesto. Ponemos clic en siguiente. Y aquí tenemos que percatarnos que esté seleccionada la casilla que dice realizar conversión de datos de caracteres. Y vamos a dar clic ahora en finalizar. Entonces aquí dice crear un nuevo origen de datos o DBC con la siguiente configuración. Aquí tenemos los datos que nosotros ingresamos. El nombre de origen de datos es datos tutorial. La descripción de origen de datos es datos. El servidor es Juanca. Las bases de datos se llama tutorial. El idioma está por default. Y estas son otras características que no hemos configurado. Ahora nosotros podemos dar clic en probar origen de datos para ver si está realizado de una forma correcta. Damos clic y nos sale este mensaje que dice pruebas completadas correctamente, por lo cual podemos deducir que está bien creado esto. Ponemos aceptar, aceptar. Y nosotros aquí ahora ya podemos ver en el DSN de sistema el que nosotros creamos, que es datos tutorial. Y el controlador ya no es Microsoft como en todas, sino es la que nosotros estamos realizando ahorita, que es de SQL Server. Y listo, ahora damos clic en aceptar. Bien, estos datos nosotros podemos utilizarlos con, un ejemplo sería realizarlos con InTouch, para lo cual voy a abrir un InTouch. Voy a abrir cualquiera de estos que yo tengo creado.
Esto no importa lo que nosotros tengamos. Lo que vamos a hacer ahorita es aquí en la parte izquierda, en Tools, nosotros tenemos configurar, Tag Name Dictionary, Cross Reference, Template, SQL Access Manager y SPC. Entonces, si pueden darse cuenta, SQL Access Manager y SPC tienen prácticamente el mismo icono, por lo cual están relacionados. Los dos tienen que ver con las bases de datos. Pero en el momento que nosotros desglosamos de SPC tenemos lo que es la database. Y es ahí donde nosotros vamos ahorita a configurar nuestra base de datos. Por lo tanto, vamos a dar doble clic en Database y aquí tenemos el tipo de datos de base de datos. Por default siempre está el Microsoft Access, que es local, pero el que nosotros tenemos instalado es Microsoft SQL Server y es el que estamos trabajando. Por lo tanto, vamos a seleccionar ese de ahí. Tenemos el ODBC Data Source. Si recuerdan, nosotros en el ODBC, el nombre que nosotros le pusimos es Datos Tutorial. Y este ya se nos debió agregar automáticamente en esta parte de aquí, por lo tanto si lo buscamos debe estar esa de ahí, y debe estar aquí que dice datos tutorial. Bien, aquí nosotros los parámetros podemos poner, aquí tenemos el ID del administrador y una contraseña. Y nosotros podemos poner la contraseña, en este caso la voy a poner, listo. El estado de conexión nos dice que la conexión no está verificada, vamos a dar clic en OK. Y nos dice ingrese su vieja contraseña. Nos ingresamos la contraseña que acabamos de crear y que reingresamos. Y aquí tenemos una advertencia que nos dice la base de datos de SPC que usted se está conectando no es inicializada. Y nos dice si deseamos inicializarla ahora. Vamos a dar clic en sí. Y si podemos ver en la parte de abajo, en el estado de conexión, nos dice verificando DBC Connection. Y aquí nos dice que la base de datos necesita ser cargada. Y si deseamos continuar, entonces vamos a dar clic en sí. Y aquí nosotros tenemos que la conexión ya está hecha. Y listo, lo que nosotros ahora lo que vamos a hacer es dar clic en OK. Y aquí vamos a dar clic en sí. Y listo. Ahora lo que restaría es en la aplicación o en el proceso que nosotros estemos haciendo, direccionar estos tags con los nombres que nosotros tenemos en la base de datos para establecer una base de datos del proceso. Y bueno, eso sería todo por este tutorial. Muchas gracias.